porastele.tv. Cámara central saca. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos un tema que nos preocupa mucho, sobre todo porque pues casi todos los días leemos algún incidente relativo a las prisiones. Recientemente supimos de otra fuga ahora en una prisión de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay una serie de temas conexos, ¿verdad?, que tienen que ver con la inseguridad, la criminalidad que se deriva de las cárceles. Y para analizar estos temas y otros, nos da mucho gusto que esté con nosotros, nada más que una especialista en temas carcelarios, Jessica Espinosa. Muchas gracias. Qué gusto que estés con nosotros. Pues necesitamos aprender mucho de este tema que nos preocupa. Y bueno, pues vamos a empezar con una serie de hechos, ¿verdad?, que han impactado a la opinión pública de un tiempo para atrás y que pues todavía sufrimos las repercusiones. Si podemos ver la primera imagen, la fuga del Chapo Guzmán, ¿verdad?, que es un tema, ¿verdad?, que tuvo una gran implicación. ¿Cómo podemos analizar este tema en términos así penitenciarios, ¿verdad? Se supone que la prisión es Altiplano. El Altiplano. Que ha ido cambiando de nombre, la prisión del Altiplano, ¿verdad?, era una de máxima seguridad. Y bueno, pues por ese hecho, ¿verdad?, causó un gran impacto en la sociedad, ¿verdad?, que se supone que era una prisión modelo, ¿no? ¿Cómo viste este hecho, Jessica, de la fuga del Chapo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Contrapunto TV. Y sí, específicamente el tema penitenciario es un tema por sí complicado. La fuga del Chapo fue algo delicado, puso en vista lo que es la seguridad de México, nos puso en un panorama internacional muy complicado. ¿Qué pasó aquí? Definitivamente creo yo que nos faltaron muchas cosas por hacer. A partir de ese acontecimiento tuvimos que trabajar, en ese momento yo estaba como servidora pública, tuve el privilegio de estar como servidora pública y justamente nos dimos cuenta haciendo un diagnóstico de seguridad que nuestras cárceles mexicanas carecen de muchos protocolos, carecían de muchos diagnósticos, carecían de muchas repercusiones en cuestión del factor oportunidad. Con esto quiero decir que cuando fue la fuga del Chapo justamente nos dimos cuenta que atrás de todo eso hay un tema de corrupción, impunidad, falta de organización, medidas especiales de seguridad. No obstante que ya se habían hecho muchos estudios sobre la contención que debería de tener en esta parte, tener un perfil criminal o un, digamos, un perfil criminológico de la altura del Chapo, nos decía que teníamos que ser más cuidadosos en el cuidado de él. Es decir,
Cuando nosotros fuimos al altiplano y vimos esta parte, ¿qué pasó? Pues hubo una inteligencia, digamos, pero no por parte de la autoridad quizá, sino por parte de todos los que apoyaron al Chapo, porque atrás de esto hubo 3 meses más o menos, y quizá un poco más de tiempo en cómo organizó él esta fuga. A partir de ello se hicieron protocolos, me parece que ahorita hay cerca de 55 protocolos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ya nos hablan de un tema de seguridad, ya nos hablan de derechos humanos, ya nos hablan de otros temas que quizá en el pasado nos faltó hacer. Procedimientos sistemáticos de operación que ahora se tienen que hacer y no quiere decir que esto resuelve el problema, pero creo yo que ahora está un poco más fortalecido el sistema penitenciario y por consiguiente se tiene que trabajar. Fíjate, a pesar de que esta fuga, pues digamos, cimbró al sistema penitenciario, si podemos ver la siguiente imagen, todavía se dieron hechos como los del penal de Topo Chico, ¿verdad? Que hubo muchos muertos, ¿verdad? Y que era un penal, ¿verdad?, muy conflictivo. ¿Cómo es que todos estos protocolos no sirvieron para evitar este tipo de tragedias? Ok, bueno, de hecho, cuando sale la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene una vacatio legis de cerca de 1 año, 2 años, 4 años. Prácticamente tuvimos problemas de alguna manera con la cuestión de la implementación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que viene a fortalecer todo el sistema penitenciario a nivel nacional, es una ley innovadora, muy progresista, muy garantista, sin embargo nace de un presupuesto cero. Es decir, no se le dieron recursos para la implementación, lo cual complicó muchísimo la organización de todo el sistema penitenciario y tuvieron que adecuar prácticamente algunas cuestiones presupuestales que no se tenían en esta cuestión de implementación. ¿En qué nos enfocamos en ese momento en trabajar? Pues fue justamente en hacer procedimientos sistemáticos de operación, modelos de operación, pero justamente el problema lo siguen teniendo las cárceles estatales. Las cárceles estatales tienen problemas de hacinamiento, de sobrepoblación, tienen problemas de falta de recursos. Y justamente me parece que aquí, si bien es cierto, ¿no?, el autogobierno no está asociado a una cuestión de control penitenciario, como muchos llegarían a pensar, sí es cierto que en este específico centro penitenciario prevalecía el autogobierno. Incluso ya lo cerraron, ¿no? Ya está cerrado y creo que fue una decisión totalmente acertada. Claro. Bueno, aparte de los hechos que se dan concretamente con las cárceles, hay otros hechos que también tienen un alto impacto, ¿verdad?, para la sociedad, que son todos los crímenes que se derivan, ¿verdad?, de hechos como el autogobierno, ¿verdad?, de que en las cárceles, ¿verdad?, pues el crimen organizado actúa a sus anchas. Si podemos ver la siguiente imagen, fíjate que aquí hay una cifra sobre las llamadas, ¿no? Son muy famosas las extorsiones que se dan desde las prisiones, que se organizan secuestros, virtuales o no. ¿Cómo es posible que a pesar de que pues, se supone que ya hay inhibidores para los celulares, la sociedad sigue sufriendo este tipo de... Cada vez hay más extorsiones, cada vez hay más secuestros? O sea, ¿qué está pasando? Evidentemente hay corrupción, pero ¿qué más hay ahí? Bueno, primero que nada, recordemos el tema de extorsión es el segundo delito, digamos, más importante en México y desgraciadamente se gesta en el sistema penitenciario a través de las cárceles. ¿Qué está pasando? Evidentemente, como lo comentas, la corrupción juega un papel muy importante. Nosotros podemos invertir en seguridad y pensamos que invertir en seguridad significa endurecer los muros, ¿no? Poner más tabique al muro de las cárceles, pero no nada más es eso. Se tiene que trabajar mucho con inteligencia penitenciaria y a esto me refiero con inteligencia estratégica. Inteligencia estratégica no solo significa estar viendo cómo realizo de una manera reactiva y de contención, cómo estoy tratando de contener a todas estas personas internas, pero la
inteligencia penitenciaria va más allá, va en una individualización del interno y de saber cuál es su contexto y cuál es su entorno social, de dónde viene, estudiarlo. Creo que nos está faltando mucho esta parte, nos está faltando mucho la capacitación. Miren, yo creo que un tema importante es que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se cuidó mucho la parte de respeto a los derechos fundamentales, pero creo que también nos faltó definir exactamente como ciertas medidas especiales de seguridad, que sí las contiene la ley como tal, pero que en la actualidad no se supieron bajar. Es decir, hablamos de módulos especiales de seguridad donde por perfil criminológico, no por perfil de personalidad, porque también la ley en algún momento lo bloqueó y dijo, perfiles de personalidad no. Me refiero más al perfil criminológico sobre un diagnóstico de riesgo del interno. Es decir, los cárteles que tenemos y las personas internas que vienen de diferentes cárteles juegan un papel muy importante y nosotros tenemos que saber identificar de dónde vienen. ¿Por qué? Porque no solo es el riesgo en el que se pone al centro penitenciario, a los custodios, a las autoridades penitenciarias y a la sociedad en sí, sino también el riesgo que corren entre ellos al involucrarse. Por eso hay muchos homicidios al interior del centro. Y justamente estas extorsiones lo que hacen es, estaba viendo yo, por ejemplo, en el de Santa Marta, existe el típico teléfono miniatura que mide cerca de 6 centímetros. Uno no lo podría creer, pero de ahí es donde se gestan estas extorsiones y no hay que ser sabios para darse cuenta de que están teniendo ayuda de las autoridades. Claro, una colusión ahí. Claro, ¿no? por supuesto, una ayuda de las autoridades donde justamente el permiso está, pero se cobra, ¿no? Se cobra por ese uso, se proporcionan los celulares, a la hora del protocolo de ingreso no se está revisando a los visitantes como tal, ¿no? Al defensor, por ejemplo. Entonces, es una serie de factores que están ayudando a que se sigan gestando, a que se sigan reproduciendo estos modelos de extorsión. Bueno, aquí Jessica ya ha señalado alguna serie de problemas que sufren los penales y vamos a ir desagregando algunos. Claro. Si podemos ver la siguiente imagen. Aquí tenemos los peores penales en México en el 2016. Todo esto es movible, ¿verdad? Según el año hay el peor penal, pero casi siempre está ahí Guerrero, Nayarit, Tamaulipas, Quintana Roo, en fin. Me gustaría que nos platicaras, porque bueno, pues yo nunca he entrado a un penal y no espero no tener que hacerlo, ¿verdad? Okay. Pero tú que has sido investigadora y es funcionaria, en fin, si lo conoces, que nos des un panorama sobre qué tipo de penales hay en México, porque para que le digamos a la gente qué diferencia hay entre un cerezo, un ceferezo, en fin, de alta seguridad, mediana, en fin. A ver, platícanos. Aquí hay un listado, ¿verdad?, de los peores, y si fijas, pues casi todos son estatales, ¿no? Claro, por supuesto. Platícanos, porque tengo entendido que hay más de 400 penales, ¿no?, en todo el país. Sí. Bueno, básicamente conforme al cuaderno estadístico de información penitenciaria, se supone que ya bajaron, ya a agosto del 2019 tenemos cerca de 302 más o menos. ¿Se han cerrado penales? Se han cerrado penales. Sobre todo teníamos un problema de los municipales que no cumplían con ninguna condición de internamiento, de violación a derechos humanos, precarias. O sea, hay municipales, estatales y federales. Los ceferesos, que son los centros federales para, digamos, delitos federales, y los estatales, mira, si te das cuenta en la lista, evidentemente el contexto geográfico implica mucho la problemática que tienen, donde hay cárteles, exactamente. Tamaulipas, cárteles. Cancún, Nayarit, ¿no? Cárteles. Cancún, entonces, todo esto que nos indica que nosotros también tenemos que trabajar mucho con la geopolítica, con la parte de seguridad estratégica y diagnósticos alrededor. No todo se debe concentrar hacia el interior del centro penitenciario. Tenemos que ver cuál es el entorno que nosotros, en el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque justamente Guerrero trae una problemática. Si te das cuenta, una problemática de cárteles. Quintana Roo tiene el mismo problema. Y Tamaulipas, bueno, no se diga, ¿no? Tamaulipas ha sido un sistema de centros penitenciarios fallido, donde tenemos sobrepoblación, hacinamiento,
y nos ha costado mucho trabajo trabajar en esta parte porque parece que el autogobierno es el que lidere ahí esta parte, ¿no? Pero me parece que tiene que ver también un poco, y lo platicábamos, con el personal penitenciario. Si nosotros no volteamos también a ver la otra cara de cómo proteger a la gente que nos cuida, jamás lograremos otros resultados. Es decir, tenemos custodios, tenemos autoridades penitenciarias mal pagadas, sobre todo los custodios que son operativos, que llevan la mayor parte de la responsabilidad. Definitivamente no tienen un proyecto de vida, no se les cuida a sus familias, las capacitaciones son muy mínimas, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. Perfecto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez.
Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que... De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando la situación de las cárceles. Si podemos ver la siguiente imagen, qué tiempo nos está comiendo, y todavía tenemos que ver muchas cosas. Fíjate, un penal del Estado de México, mira. Tú hablabas del hacinamiento, claro, ¿no? Y luego si vemos la siguiente cifra, hay otra imagen que se habla sobre la sobrepoblación. Aquí aparecen los países donde hay mayor sobrepoblación. Aquí todavía México no aparecía en rojo. Todavía hay otros peores, como El Salvador. Dicen que El Salvador son las prisiones de miedo, ¿verdad? Pero también ya Brasil, y todo está en azul Brasil, también tiene muy mala fama. Pero sabemos que México está en el top 10, ¿verdad?, del hacinamiento, ¿no? Claro. Y creo que esa es una situación terrible, ¿verdad?, que pues ya dice todo de la situación de la cárcel, claro, ¿no? Si ya ves en esa imagen, con trabajos caben ahí para poder dormir. Claro. También son muy conocidas esas imágenes donde aparecen los presos que se tenían que amarrar a los barrotes, sí, por supuesto, porque tenían que dormir parados, ¿no? Así es. Entonces, o sea, esto ya partiendo de ahí es terrible, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que por décadas hemos abusado de un tema de prisionalización. Nos encanta el populismo penal y les encanta, digamos, a nuestras autoridades políticas este tema de populismo, ¿no? El populismo penal nos lleva a decir que las cárceles y encerrar, ¿no?, a la persona que comete un delito es la mejor solución del sistema. Te robaste una pluma a la cárcel. Te robaste la pluma a la cárcel. Pero recordemos que en las prisiones no están justamente los que cometieron el delito o los de mínima seguridad que de alguna manera aquí en los centros penitenciarios se juega mucho con el papel de mi poder adquisitivo, mi poder económico, llámese un perfil criminológico alto de un cártel, es el que va a tener las condiciones de rey dentro de una prisión. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en lo que vimos de la imagen, el hacinamiento. Son todas aquellas personas que por un mínimo delito no tienen ni la condición básica económica, que adentro les piden esta cuota, ¿no?, para tener un espacio, para tener un lugar, para comer, para todo se pide dinero, ¿no? Entonces, estamos en un riesgo fuerte de la violación a derechos humanos, que es lo que se supone, se tiene que trabajar muy fuerte. Pero fíjate, a la mayoría de la gente no le importa eso porque dicen, bueno, como es criminal, claro, que no va ni modo que llegue a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y si está en esa situación, pues lo tiene bien merecido. Claro. Pero no se consideran varias cosas. Más allá de que en la Constitución diga que hay que garantizar los derechos humanos de los sentenciados, un dato muy revelador es que casi la mitad de los que están en prisiones no están todavía sentenciados. Así es. ¿No? Incluso pueden pasar años, incluso cubrir todo lo que hubiera sido su supuesta condena. Así es. ¿No? Y al final les pueden decir, pues, perdón, disculpe, ¿no? Así es, exactamente. Imagínate el terror que vivió gente que era inocente y que tuvo que sufrir esas condiciones de hacinamiento. Es ¿no? correcto, es correcto. Mira, yo creo que por eso justamente en una cuestión de una legislación, ¿no?, y ahorita con la cuestión de la contrarreforma, posible contrarreforma, hay que cuidar mucho estos aspectos. El sistema penitenciario es multifactorial, es interdisciplinario, se necesitan de académicos, de expertos, psicólogos, criminólogos, evidentemente la parte legal. Pero si nosotros lo enfocamos a una parte legal, lo volvemos quizá más deshumanizado y tiene que ser muy legalista y pensamos que esa es la solución. Recordemos que también una de las, digamos, de las consecuencias de una pena o del famoso castigo, que no debería ser así, ¿no? El de una pena, el cumplimiento de una pena, tiene que ser desde una visión utilitarista. Es decir, ¿qué vas a hacer con esta pena? No nada más se trata de encerrar, se trata de ver cómo poder trabajar con las personas en internamiento. Y ahí va algo muy importante que quiero decir. Yo creo que dividiría a los internos en dos grupos, con los que sí son susceptibles a una reinserción social y con los que no son susceptibles a una reinserción social, es decir, los que reiteradamente están cometiendo delitos por convicción, y los que son primodelincuentes, que se van en esta categoría, ¿no?, donde son delitos mínimos que justamente puedes trabajarlos con ellos. Ahí sí se puede aspirar a una reinserción, pero no podemos hablar de un mismo modelo, de un modelo único para trabajar
con el Chapo, ¿no? Para trabajar con objetivos criminales fuertes dentro del internamiento, porque simple y sencillamente no va a funcionar. Claro. Si vemos la siguiente imagen, estamos hablando de los problemas penitenciarios, algunos ejemplos, ¿ve? Lo de autogobierno, cómo cada vez hay más prisiones que sufren del autogobierno. Así es. Algunos investigadores dicen que en las prisiones de autogobierno, fíjate, dicen disminuye la violencia hacia los presos, pero en contrapartida aumenta la violencia hacia la sociedad, ¿no? Claro. No sé si estarías de acuerdo en eso. Que por ejemplo en muchos de autogobierno como que hacen pactos, ¿no? Entre las pandillas, ¿no? Y ya no se atacan, ¿no? A menos que llegue otra nueva, pero que más bien pues se ponen de acuerdo para delinquir hacia la sociedad, ¿no? Claro. Mire, yo creo y estoy muy convencida de que nos estamos yendo y enfocando directamente al castigo. Nos falta trabajar con la parte de prevención, ¿no? De prevención del delito. ¿Para qué? Para que no se vuelva a reincidir. Un interno que sale y cumple una sentencia, hay que adelantarnos al escenario de que no pueda reincidir, como lo dice la canción, lo vuelves, llega al mismo lugar y con la misma gente. ¿Qué esperamos de eso? ¿No? Una persona que cumple su sentencia llega al contexto social, al mismo contexto social que lo hizo delinquir. ¿Qué resultados nosotros queremos de esto, o peor ¿no? todavía, ¿no? Así es. Si podemos ver la siguiente imagen, en esta imagen vamos a ver algunos de los hechos, ojalá pudieran que se aumentara la imagen, mira, como pues riñas es lo principal, pero también tenemos homicidios, ¿verdad? Tenemos desórdenes, ¿no? Una gama amplia de hasta motines, en fin, una amplia gama de delitos, de incidentes que se dan en las prisiones, pues derivado, ¿verdad?, de condiciones terribles o de autogobierno, ¿verdad?, de corrupción, y pues prevalece todo este tipo de incidentes. Si vemos la siguiente imagen, porque aquí Jessica ha hecho referencia, bueno, miren, aquí hacemos un listado de las principales deficiencias. Ya para cerrar esta cuestión del diagnóstico, de todo este listado que hemos mencionado, ¿cuál sería para ti la principal deficiencia de los penales? Así, para decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuál sería la peor? Mira, yo creo que prácticamente me enfocaría mucho en la cuestión de voltear a ver al interno. Serían dos que yo pondría en primer y segundo lugar, o quizá en primer lugar ambas. Una, tenemos que estar muy atentos a cómo se maneja el interno dentro de prisión. Y la otra es tratar de dignificar la labor del custodio, es decir, dignificación policial, que bueno, lo enfocamos en esta categoría, pero mientras tú tengas custodios mal pagados, custodios con condiciones de trabajo muy mínimas, que no tienen un proyecto de vida, vas a seguir teniendo estos resultados. Mientras tú en internamiento tengas esta parte de no voltear a ver al interno y tratarlo como simple objeto, es decir, no sé si ustedes ubican la película del Experimento, por ejemplo, que creo que hay una versión alemana y una americana, que justamente habla de este tema. Cuando tú tienes en encierro completo a una persona, tiende a sacar la parte más agresiva de su ser. Y esto no solo es para el interno o las personas que están en prisión, sino también se extiende al personal penitenciario que está en internamiento porque sufre esta misma condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Se tiene que trabajar mucho con la parte de trabajo, ¿no? Trabajo a favor de la comunidad. Creo que tenemos que trabajar en esta parte, darles esta capacitación para el trabajo, oficios, trabajos, estudios, ¿no? Estudios. Afortunadamente ahorita en la ley se estableció la corresponsabilidad y la corresponsabilidad implica a muchas instituciones especialistas en el tema para que entren no a coadyuvar, sino como responsables también del sistema penitenciario. Aquí ya lo facilita porque ya ellos van a responsabilizarse de esta parte y entonces sí tiene que haber otro tipo de resultados. Pero yo creo que si nosotros nos enfocamos en estos dos puntos, podremos lograr mejores... Qué bueno que nos adelantas un poco por dónde debemos de trabajar, porque si vemos la siguiente imagen, fíjate, la reincidencia.
Globalmente se puede decir que un 20% reincide. Con esto estamos diciendo que el sistema está fracasando, considerando que se le invierten miles de millones, ¿verdad?, para el sistema penitenciario. O sea, hablamos de que un preso puede costar 150 pesos diarios o más. Hablamos que el sistema cuesta más de 10,000 millones de pesos, 15,000, no sé, cifras estratosféricas, para que a final de cuentas las condiciones no mejoren y se dé la reincidencia, con lo cual se puede decir que fracasó la reinserción social, ¿no? Que finalmente imperó la universidad del crimen y no hubo la reincidencia, ¿no? Así es. O sea, finalmente eso es lo que es el fracaso del sistema penitenciario, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo aquí podría agregar que tenemos legislaciones no coherentes entre sí. No hay congruencia a veces entre las legislaciones que tenemos. Y pongo un ejemplo. Si ustedes saben, tenemos en el catálogo de delitos y aparte en el Código Nacional tenemos penas de hasta que por suma pueden dar 500 años, 150 años, 200 años. Estas penas de tanto tiempo difícilmente son compatibles con una reinserción social. Se ha comprobado que la persona en internamiento se despersonifica, se desdibuja después de los 8 años en prisión. Entonces, ¿por qué tratar de seguir con el mismo argumento y con el mismo discurso, ¿no?, de que vamos a obtener una reinserción social con penas tan largas que rebasan el promedio de vida de una persona? Es ilógico. Entonces, no se trabaja con esta parte. Y luego se está cohabitando con gente que es Así de alta criminalidad, ¿no? Sí, de hecho, aquí es justamente, esa es la parte delicada que la ley sí vino a especificar. Debe de haber una completa separación entre procesados y sentenciados. Evidentemente, de cárteles aún más. ¿Por qué? Porque estos perfiles con poder, digamos, económico, son, digamos, los que van con ovejas, ¿no?, que le llaman así en un argot, ¿no?, para ejemplificar. Y son los que someten a los de bajos recursos, someten al personal penitenciario, porque tienen todo el contexto para poder hacerlo. Tienen todo el poder, son los líderes. A estos líderes los tenemos que separar. Por ejemplo, el penal de secuestradores que está en Durango, ese ya se hizo. Es uno nuevo, ¿no?, que se hizo exclusivamente para secuestradores, ¿no? Me parece que fue muy atinado y eso es lo que tenemos que hacer justamente, separar. ¿Por qué? Porque contaminamos a los que entran por un delito de robar, por ejemplo, una pluma, desde el que intelectualmente está pensando y es parte de la delincuencia organizada, de un cártel. Esta parte es importante y desde ahí yo me refiero cuando hablo de inteligencia penitenciaria. Entonces, Sí, fíjate, la idea del sistema penal acusatorio era justamente no enfocarse en el castigo, sino en la reparación del daño, ¿no? Y bueno, pues pareciera que vamos en sentido contrario. Ahorita vamos a comentar un poco más de este asunto. Amigos, vamos a ir a la pausa. Y como ven, ya se está poniendo el programa muy sabroso porque vamos a llegar a la parte de las propuestas. Ya nos han hecho algunas muy interesantes. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. Como cada año. Estamos de regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estaba comentando de que pues pareciera que los nuevos proyectos de reforma judicial, pues vamos a regresar a la época cavernaria, en la que otra vez vamos a reforzar el castigo, con base en que, bueno, comentaba muy bien Jessica sobre este populismo en que pues cualquiera debe ser castigado, ¿verdad?, antes de que realmente ya se le declara culpable, ¿no? Sí. Y justamente todo este retorno a aumentar nuevamente las penas y catalogar como grave cualquier delito, pues aumenta la presión sobre las prisiones, ¿no? Es correcto. Sí, yo creo que mi perspectiva de esta supuesta contrarreforma penal va a un caso de emergencia, de un caso de urgencia en donde evidentemente también entiendo la parte en donde no se han visto resultados o casos de éxito en esta cuestión de que aumenta la inseguridad. En materia de seguridad estamos muy mal. Sin embargo, creo que no es el camino apropiado. Claro que en lo que yo pude ver de estas propuestas, hay ciertas cuestiones asertivas, ¿no? Como por ejemplo la parte de financiar más a la Fiscalía General, me parece muy buena, pero también creo que es una reforma retroactiva, es una reforma punitiva, nos vuelve a poner en el mismo lugar donde estábamos antes. ¿Por qué? Porque aumenta, digamos, la cuestión de, para procesar a alguien, para ponerla en esta parte, se aumentan las horas, lo cual es violatorio de derechos humanos. El arraigo vuelve a cobrar vida en esta parte y todo eso nos implica que para tener estos controles vamos a tener que prescindir de los derechos humanos que tanto trabajo nos costó en el artículo primero constitucional, en las reformas del 2008 y 2011, justamente en materia de seguridad y justicia penal. Es un retroceso desde mi punto de vista. Yo creo que se tiene que llamar a la parte académica, como lo habíamos comentado, a la parte de expertos, en fin, es todo este equipo que tiene que estar ahí, estos contrapesos que tienen que decir esto se tiene que hacer, esto es mejor por cuestiones de estadística, por cuestiones de prácticas internacionales, pero yo creo que hay que cuidar mucho que estas reformas no violenten el principio de progresividad que enmarca la Constitución. Estamos regresando al modelo anterior, inquisitivo, incluso mixto inquisitivo, y estamos haciendo un híbrido que lo único que va a hacer es desbalancearnos. Y también comentábamos en la pausa que todas estas medidas que buscan endurecer, ¿verdad?, el sistema, se olvida que las familias son rehenes, Así ¿no? es. O sea,
Y más aún cuando, imagínense el drama de alguien que es inocente, porque pues todos decimos, pues sí, que lo metan a la cárcel, pero todos estamos presuponiendo que no vamos a ser víctimas alguna vez del sistema, o sea, no lo podemos saber. ¿Qué pasa cuando alguien llega a la cárcel? ¿Qué pasa con la familia? Es muy lamentable, es triste, porque las familias viven el internamiento, viven esta prisionalización del familiar que está dentro. Viven cuestiones de vejaciones, viven incluso el mismo estigma que tiene la persona privada de la libertad, y esto se extiende a su entorno social, y como familia nuclear, digamos, los niños que van a las escuelas muchas veces son rechazados porque el padre o la madre están en cárcel, están en una prisión. Esto nos lleva a una cuestión lastimosa, digamos, a una cuestión social que lastima. Y si le agregamos el dinero, económicamente, como en las prisiones no dan ni papel de baño, así es. Entonces la familia tiene que mantener al interno. Totalmente. Entonces todo eso aumenta la problemática familiar. Y aumenta la corrupción, ¿no? Exacto. Y aumenta la impunidad. ¿Por qué? Porque o le entras al sistema, digamos una cuestión sistémica, o el que va a pagar en internamiento pues es tu familiar, que no queremos que suceda eso. Pero me parece que esta parte es bien importante porque recuerden que gente lastimada lastima gente. Los niños que crecen con estas cuestiones de estigma social son las personas que el día de mañana van a ser los que cometan los delitos. Y esto se vuelve cíclico porque, vuelvo a lo mismo, no se está atacando el tema de la prevención, no estamos volteando a ver donde realmente sabemos, pero esto no es nuevo, esto ya se había diagnosticado. Lo que pasa es que nos falta mucha esta claridad y nos falta mucho la voluntad política para lograr bajar y consolidar este sistema penitenciario que mucho nos hace falta, y más allá el sistema de seguridad que mucho nos está causando tanto riesgo y tanto daño, y salimos con miedo, ¿no? Porque tanto puede ser tú quien esté sufriendo o seas víctima de un delito, como puedes caer, ¿no? Cualquiera podemos ser víctimas del sistema. Así es, exactamente. Y caer en una situación terrible, ¿no? Así es. Bueno, de lo que aquí Jessica nos ha dicho, se desprende de que pues no hay un solo modelo carcelario, pues no hay un solo tipo de delincuente. Entonces, vamos a ver algunas imágenes. Fíjate aquí la prisión de Florence, Colorado, donde por cierto está el Chapo Guzmán. Uh-huh. Esta prisión se le llama la Supermax, ¿no? También le llaman, de que es un modelo de prisión de alta seguridad, donde los presos están 23 horas encerrados, y se supone que ahí solamente están los prisioneros más peligrosos, hay terroristas, incluso que ahí creo que también está uno de los Arellano Félix, paradójicamente de los grandes enemigos del Chapo, ¿no? Así es. ¿Cómo es este tipo de prisiones de alta seguridad? Mira, yo creo que son buenos desde una perspectiva de condiciones de internamiento buenas, en donde se está cuidando el entorno de la persona, ¿no? Para que no se despersonifique, para que no esté en condiciones infrahumanas. Me parece que es muy bueno. Recordemos también que tienen televisión. Ajá. Donde pueden ver programas educativos, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero con no dejar atrás todos estos 5 ejes de reinserción social que nos marca la Constitución. Y el hecho de que la persona privada de la libertad esté constantemente estudiando, trabajando, capacitándose. Sí, porque tienen acceso a libros. Y le implica que su mente, digamos, su creatividad está en otro lado. Y no la creatividad enfocada justamente a ver cómo comete un nuevo delito. Porque cualquiera, ¿no?, se volvería loco ahí encerrado, ¿no? Exactamente. Muchas veces se juega mucho con la parte de acotar la seguridad en una cuestión más de contención. Pero, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas específicamente está trabajando en un proyecto de estándares avanzados de Naciones Unidas para justamente certificar centros penitenciarios mexicanos. Si vemos la siguiente imagen, fíjate aquí en Noruega hay esta prisión. Uh-huh. O sea, aquí no es de alta seguridad, sino que, pues digamos, un prisionero común puede estar en una cárcel donde incluso hay baño privado. Aquí muchos dirían que
que eso no sería un castigo, porque muchos dirían, yo ni siquiera, mi casa ni siquiera es así, pero por ejemplo aquí hay un debate, ¿no? Si como decimos, si tú deterioras las condiciones de un preso, Ajá, para nada va a haber reinserción, claro. ¿no? Así es. Si mejoras las condiciones, aseguras la reinserción. Así es, exactamente. Sí, de hecho, mientras tú tengas a una persona privada de la libertad en condiciones aptas, ¿no? En condiciones idóneas para su parte de recreación, difícilmente vas a tener una persona que esté reactiva a la agresión, ¿no? Reactiva a la agresión me refiero a que en algún momento platicábamos en una convención en Estados Unidos con justamente un interno que había salido. Y él decía, y se me quedó muy grabado porque él decía, ustedes como autoridades no se ponen de acuerdo, no se hablan, ¿no? Y nosotros siempre estamos observándolos. Sabemos qué comen, sabemos qué hacen, sabemos a qué hora llegan, sabemos cuáles necesidades tienen hacia afuera. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Que no están ellos utilizando su tiempo en algo que realmente los capacite para el trabajo, ¿no? Y toda Qué esa bueno parte que mencionas, importante. qué bueno que mencionas lo del trabajo. Si vemos la siguiente imagen, aquí una imagen de una prisión en Luisiana, donde los presos pues tienen que trabajar, ¿no? Entonces también dice la gente, bueno, pues si ya nos cuestan miles de millones, ¿por qué no se mantienen ellos, Claro. no? Dicen, después de todo, el ocio es la madre de todos los Así vicios, es, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué no hacer trabajo comunitario? Se dice que el trabajo es lo que realmente genera una dignificación, ¿no? ¿Cómo verías esto de un trabajo que fuera de alguna manera obligatorio, ¿no? Mira, a mí me parece que sí debe la tendencia de ser a una cuestión obligatoria. Muchos de los académicos, muchos de las personas llegaron al punto de que no tenía que ser obligatorio para, digamos que para respetar, ¿no? Respetar la condición de internamiento y la voluntad, ¿no? De la persona privada de la libertad. Mi particular punto de vista es que el trabajo debe ser obligatorio. ¿Por qué? Porque ellos deben de aportar a su manutención, el trabajo por sí solo ellos los concientiza hacia afuera cómo está la situación. Y te dignifica como persona. Por supuesto, porque dignifica como tú te persona. ganas tu manutención e incluso pues, si trabajas más puedes tener mejores condiciones Por de supuesto. reclusión, ¿no? Por supuesto. O sea, imagínate crear un monedero, pues no manejar dinero, sino manejar un monedero, pero donde ellos ganen puntos, así Claro. como en los supers, ¿no? Claro. Y que haya una tienda donde ellos puedan acceder a productos y que ese es un incentivo para que ellos puedan pues trabajar más o incluso estudiar, ¿no? Porque se podría establecer Sí, esa claro. bifurcación, ¿no? Como cuando te preguntan, ¿estudias o trabajas? ¿No? Sí. A lo mejor hay prisioneros que son muy buenos estudiando, ¿no? Claro. Entonces, que eso también les ayude a su manutención, ¿no? Por supuesto. No, definitivamente, de hecho la misma ley esto vaya, no es nuevo, el trabajo comunitario ha existido, pero yo creo que tiene que hacerse de una forma casi como parte del proyecto de vida en internamiento de una persona privada de la libertad. O sea, no hay más. Él tiene que trabajar, si es posible, tiene que estudiar. Y cuestiones de salud, física, deporte y toda esta parte, bueno, ya podría ser, la cuestión física de deporte podría ser opcional, pero la cuestión de salud es inminente. Hay que cuidar mucho la salud del interno y sobre todo esta parte que tú mencionas de trabajo, definitivo, el trabajo dignifica a la persona y la hace la hace concientizarse más de su entorno. Incluso ellos, si tú platicas con ellos, ellos dicen, a mí me gusta trabajar porque me gusta aportar y yo sé que les puedo mandar a mi familia. Hay gente que puede tener un oficio. Así ¿no? es, exactamente. Oficio, incluso ahorita ya se está abriendo más hacia, ya no solo quedarse en oficio, sino trabajos realmente que sean, realmente trabajos, es industria penitenciaria, ¿no? Fabricación de objetos, pintura. El caso de Islas Marías, desde mi punto de vista, era un centro de reinserción. Oye, que ya lo cerraron, por cierto. Pues, ¿Qué sabes sí. de eso? Sí, se cerró completamente. No sé qué motivo específicamente No era una cerrarlo, prisión, pero era una prisión modelo, ¿no? Era la mejor calificada por la Comisión Nacional de Derechos Porque Humanos. vivían con la familia Claro. ahí, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla y era donde realmente se podía decir que sí existía un modelo de reinserción social y se cumplía. Era bueno, pero bueno, creo que la parte en donde se enfocaron fue que no era autosustentable y que era muy costoso. Pero era un modelo, realmente era el mejor modelo que teníamos de reinserción social. Luego, ahora ya no. si vemos la siguiente imagen,
que se conoce como las reglas Mandela, ¿verdad? Todos conocemos a Nelson Mandela, Claro. todos sabemos que estuvo más de 30 años en reclusión, pero pues que él se volvió un prisionero ejemplar, ¿no? Así es. Él siguió, ¿verdad? Él se convirtió en un líder político en la prisión. Y ven, las reglas Mandela pues tiene que ver justamente contra lo que él luchó. O sea, él no solamente por sus ideas, sino para luchar para mejores condiciones carcelarias, ¿verdad? De que no tortures, no discrimines, ¿verdad? Todas estas reglas, ¿verdad?, deberían de inspirar, ¿no?, al sistema penitenciario, ¿no? Claro. Mira, yo, Enrique, te podría decir que justamente cuando fue lo de la reforma penal que sale la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, precisamente se tuvo mucho cuidado con trabajar con estos instrumentos normativos internacionales como las reglas Mandela, las reglas Van Gogh, ¿no?, de las mujeres en prisión. En fin, hay una normatividad no solo nacional, sino a nivel internacional que implicó los derechos fundamentales y realmente impactaran en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí sí se cuidó mucho de esta parte. El riesgo que se corre con esta nueva reforma quizá sea que justamente lo que se logró, justamente lo que se trabajó, desaparezca, se reduzca otra vez a una violación constante de derechos humanos y que no se esté dignificando a la persona privada de libertad. Volvemos al mismo ejemplo de la contención, todo es contención y no estamos cuidando la parte íntegra de la persona en internamiento, que es muy importante. Entonces, fíjate, entre más castiguemos a un prisionero, más castigamos a la familia, Y el más prisionero, castigamos a la sociedad. más castigamos a la sociedad, ¿por qué? Porque ese prisionero se va a volver reincidente Así es. y no se va a cumplir con el objetivo de la reinserción social. Así es, exactamente. Entonces, estamos en ese círculo vicioso que pasan las décadas, pasan los gobiernos y cada vez está peor. Así es. Sí, o sea, lejos de ir avanzando, parece que estamos retrocediendo y más, ¿no?, en esta cuestión de la contrarreforma penal, que espero de verdad que las autoridades llamen a los expertos en el tema, que se logre consensuar y que no sea o sea, no implique una nueva reforma que nos va a llevar mucho tiempo otra vez implementarla, sino que implique ver dónde están esos pequeños detalles, dónde está fallando el sistema que prevalece actualmente y que se trabaje con ese fortalecimiento, ¿no? Con cuidar ese detalle de, ya identificamos qué partes no están funcionando, trabajar sobre eso y perfeccionar el sistema. O sea, evidentemente un sistema penal o una reforma implica unos 20 años para que veas realmente si tuvo éxito. ¿Por qué cambiarlo a los 4 años de su implementación? No creo que sea el camino, no creo que sea por ahí, pero sí creo que se puede trabajar de una manera conjunta para que esto que se ganó no se pierda. Es que el problema es que aquí cada 6 años se quiere reinventar el hilo negro y lo único que está sucediendo es que los problemas se están agravando y no se están resolviendo. Entonces, para concluir, podríamos decir, ¿tiene remedio el sistema carcelario actual o hay que refundarlo? ¿Cómo verías? Yo estoy muy convencida de que sí tiene solución. Yo pondría, digamos, en un pequeño listado, es voltear, digamos, a las autoridades que tienen este financiamiento, que tienen capacidad de decisión, a la voluntad política, que volteen a ver al sistema penitenciario, que es como el último eslabón del sistema penal, y que justamente se trabaje de manera profunda con los temas de reinserción en cuanto a trabajo, lo que habíamos dicho, trabajo penitenciario, cuidar el proyecto de vida en internamiento de la persona privada de la libertad, dotarlos de salud, que eso es importante, la parte de cuidar su entorno, no solo físico, sino mental, ¿no? Mental. Me parece que también en esta cuestión yo sí dividiría y que sea irreductible la parte de diferenciar procesados de sentenciados. Esto ya no debe prevalecer y sigue prevaleciendo. Estamos todavía infectando esta parte. Creo que hay que detectar muy bien a los líderes de los cárteles y trabajar con ellos otro modelo no lo llamaría de reinserción, sino un modelo de internamiento diferente. Hay que cuidar mucho la parte de los derechos fundamentales que se tienen en internamiento y la cuestión, por ejemplo, de los traslados.
los traslados que implicaban una corrupción que me parece que ahorita sí se va a reformar esta parte. Antes se dejaban los traslados a la autoridad judicial. Me parece que desde mi punto de vista fue un error y tiene que regresar a la parte de la autoridad penitenciaria como tal. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia en Contrapunto TV. Los invitamos para el próximo miércoles para que analicemos otro tema de interés nacional o internacional. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima. Hasta luego. Astele.tv Astele.tv